Public and Private Markets, Global Outlook 2026, where the cycle turns. 2026 es un año de cambio de régimen. Los supuestos que definieron la asignación de activos en los últimos ciclos están siendo reescritos. En mercados públicos, la dispersión de rendimientos se amplía, la volatilidad deja de ser un evento aislado y se consolida como el lenguaje real del riesgo, mientras la liquidez se vuelve más selectiva y menos tolerante al error. Las tasas continúan redefiniendo valuaciones. El fixed income vuelve a ser termómetro de crecimiento e inflación, y en renta variable la diferencia ya no está en el momentum, sino en la calidad de los fundamentales. Los derivados y la gestión de volatilidad se vuelven herramientas centrales, no accesorios tácticos. En mercados privados, el ajuste es más silencioso, pero más estructural. Las valuaciones se normalizan. El private credit gana protagonismo por estructura, yield y disciplina, y el enfoque regresa a la generación real de caja. Private equity y venture capital enfrentan un entorno donde la ejecución y la creación de valor pesan más que la narrativa de crecimiento. Esta mesa conecta mercados públicos y privados para responder una pregunta central. ¿Hacia dónde se está moviendo la liquidez en 2026? ¿Y qué señales están marcando el punto de giro del ciclo global? Más que analizar performance pasado, el foco está en entender qué decisiones pueden definir el siguiente tramo del ciclo. Para profundizar en este análisis, nos acompañan expertos con amplia experiencia en asignación de activos, mercados y capital institucional. Alejandro Faesi, Deputy Managing Director, Grupo Financiero Banorte. Carlos Lombardo, Head of Business Development, New Mountain Capital. Juan Carlos Martín, Founding Partner, Galleon Capital. Rodrigo Román, Partner y Chief Investment Officer, NSC Asesores. Javier de Uriarte, ADN Capital. Como moderadora nos acompaña Laura Herrera, Chief Investment Officer, La Firma Capital. Bienvenidos a Markets and Economic Community, The Leader's Perspective 2026. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Nos dejaron la conversación muy interesante, así que esperamos estar a la altura con estos panelistas. Los mercados han estado moviendo de forma agresiva. Recientemente hemos visto muchos cambios de tendencia y queremos profundizar sobre qué partes flujos, qué partes cambios de tendencia y dónde están los fundamentales. Tenemos 5 expertos en distintos asset classes y distintos jugadores del mercado y nos vamos a ir muy rápido porque seguramente todos han leído todas las notas que enviamos en el chat, así que nos vamos a brincar el contexto y vamos a ir directo a donde vemos oportunidades, empezando por temas del estilo cambios geopolíticos que han estado a la orden del día con un larguísimo enero, ver si queremos profundizar en cambios como el que dice Ray Dalio de un cambio geopolítico global de pérdida de hegemonía de Estados Unidos, qué parte es flujos hacia otros destinos y qué parte sí es fundamental, pasando por el superpeso, que todos estamos interesados que Alejandro nos diga qué va a pasar, qué parte es política monetaria y si los cambios en políticas monetarias globales y también en Latinoamérica van a cambiar esa tendencia o llegó para quedarse. En activos públicos creo que es interesantísimo hablar de evaluaciones de distintos sectores, evaluaciones relativas y cómo ha ido cambiando, que es interesante, porque entonces antes los activos de refugio eran los tesoros de largo plazo y ahora las correlaciones han sido positivas y no nos han refugiado, y el oro, que parecía no importarle a nadie porque no tenía flujos, ha sido el activo estrella, y el Bitcoin, o sea, nadie habla de Bitcoin, esto es saber qué está pasando. Y dentro de activos alternativos también la promesa del modelo endowment de Yale, que ha tenido un par de altibajos, y ver cómo han ido cambiando los asset classes dentro de alternativos
¿Y qué es lo que se viene en la nueva era de inteligencia artificial? Que supongo que vamos a necesitar meter mucho capital privado a las inversiones para el futuro. Entonces, si quieren, empecemos, se me ocurre empezar por la macro y temas de tasas y mercados públicos, tal vez apalancándonos de tu experiencia, Alejandro, ver tal vez ahora la discusión de tasas en cuanto a política monetaria ya está un poco más acotada, pero ver qué valor ves en la curva, qué ves para el superpeso, porque sabemos que un poco el superpeso o mucho ha sido flujos tal vez no fundamentales de creencia en el modelo de México, sino flujos de inversionistas buscando ese carry. Y si ahora, por ejemplo, la bajada de tasas que se espera a Brasil, ¿crees que vaya a cambiar un poco ese carry? Gracias, Laura. Gracias a todos. Es un foro muy particular, ¿no? Lo que tenemos en común todos es estar en un chat y que respiramos, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos en común. Hay de todas las industrias. Entonces, hay viejos amigos que conozco que son expertazos en el tema financiero, igual, digamos, en lo mismo que yo hago, y gente pues, totalmente ajena, ¿no? Entonces, ojalá y les sirva un poquito la plática a todos. Está muy variado el foro. Muy bien, pues ya dijiste la mayoría de lo que había que decir, Laura, muy buena introducción. Estamos en un momento muy particular de los mercados, saliendo del ciclo, terminando un ciclo de baja de tasas. Después de la pandemia fue esta gran inflación, se ajustó más rápido la demanda que la oferta, hubo una gran inflación, como no se había visto desde los 70s, 80s, la pandemia hace 100 años, entonces sí es algo que no ocurre cada 10 años o algo así, como otro tipo de crisis como de balanza de pagos, etcétera. Sí fue un momento muy particular y hasta ahorita yo diría todavía lo que estamos viviendo tiene que ver con la salida de la pandemia. Entonces, a pesar de que fue hace 6 años, pero fue tal la magnitud que tomó este tiempo. Entonces, después de haber subido las tasas y la inflación, regresamos después de algunos años de estar arriba para el ciclo de bajadas en general en el mundo. Es algo importante que fue global, no pasó en Estados Unidos, en Japón, en Europa o en los países emergentes, en México quizás, sino que fue en el mundo, ¿no? Fue de la mano. Entonces, quizá menos unas excepciones muy contadas, Japón o Suiza, por ejemplo. Pero en general parecería que esta salida de este final del ciclo toma su tiempo acostumbrarse a los mercados y tomar el precio correcto. Los mercados, dada la información nueva, tienen que un poco a prueba de ensayo y error, de subidas y bajadas, llegar a un punto de equilibrio donde de repente se vuelven aburridos los mercados y de repente pasan semanas y meses que no pasa nada. Y después al revés, ¿no? En unos cuantos días pasan cosas que parecen años, ¿no? Ahorita estamos viviendo unos de esos momentos donde en poco tiempo pasan cosas que los activos se mueven de una manera que normalmente se tardan mucho tiempo en tener esas variaciones, ¿no? Este mes la plata ha bajado, como sabemos, 40% de su máximo y aún así va positiva en el mes, ¿no? Entonces, ¿cuánto había subido? ¿No? Bueno, en el mes ya me refería a enero, ¿no? Como que ahorita ya acabamos de capear de mes. Pero digamos, subió tanto que se desplomó y sigue arriba. Entonces, son variaciones importantes. Ahorita lo que parecería lo que sigue es qué tanto queda de bajada del ciclo. Europa ya acabó hace rato. Le queda algo a Estados Unidos. Por las buenas o por las malas, ¿no? A trompazos o por las buenas, pero van a bajar las tasas. Entonces, hay un poquito, en vez de policy, es politics, ¿no? Que pues, un banco central, por definición, debería de estar aislado de la política y pues, en redes sociales, ¿no? De manera flagrante, se viola esa independencia tratando de influirla, ¿no? Las declaraciones de que se escogió el candidato a ser el siguiente chair de la Fed porque iba a bajar las tasas, ¿no? O sea, pero ya. Entonces, es un poquito atípico, pero bueno, estamos viviendo otros 4 años atípicos, ¿no?
en Estados Unidos en términos de cómo se manejan las políticas. Entonces, parecería que le queda algo de bajada a la Fed, quizá un par de bajadas más. Powell sale en mayo, entonces en la segunda mitad del año podría darse eso. Sí es cierto que de todas maneras hay algo de margen, nada más que a lo mejor no con lo que le hubiera gustado tanto a Trump con esa velocidad, un poco más lentamente, pero al final sí parecería que la tasa está un poquito alta en términos reales o en términos históricos. Sí está la economía de manera tal que permite un poco de tasas más bajas, parecería. En México, rápidamente, parecería también que estamos al final del ciclo. Hoy sabemos hubo decisión de Banco de México. Cada 6 semanas hay junta de más o menos 6, 7 semanas junta de Banco de México. Hoy fue una y marcó muy clarito en su comunicado que es una pausa por esta ocasión, ¿no? Lo mencionó así textualmente. Entonces, no ha acabado el ciclo, estamos en pausa. El mercado se debatía si ya había acabado el ciclo de bajadas o no. Ya hoy ya no hay duda que no ha acabado. Van a bajar algo más. Yo pensaría que 2 veces más, 50 basis points más. El tiempo no está muy claro. Por el comunicado de hoy parecería que es a la siguiente, que es en marzo. Y después quizá otra vez vuelva a hacer una pausa, siga alternando y sea en junio. Ahí ya se empataría probablemente con la Fed, ¿no? Es de llamar la atención muy rápido tú dime si me estoy tardando mucho, porque para no tardarnos, no ocupar mucho tiempo, del superpeso, empezamos este ciclo de bajadas hace 1 año y medio. Hoy es la primera vez que México no baja las tasas en 1 año y medio, ¿no? Llevamos 1 año y medio continuo de bajadas. Entonces, es importante lo que pasó hoy. Ya se esperaba, pero bueno, estamos ya al final del ciclo, ¿no? Como cuando un tren se va frenando y le queda el último vuelito. Ya estamos en eso último, ¿no? Después de venir del 11.25, han bajado 425 basis points las tasas, quedan 50. Entonces, realmente ya es el último pequeño ajuste. Entonces no es demasiado relevante si baja 50 más, 25 más o 75 más. Realmente es cuánto le quedaba de vuelito al tren, pero ya está cerca de parar. Lo que quería decir del superpeso es, empezamos con 11.25 en México y 5.25 en Estados Unidos, 600 basis points de diferencia. Entonces el peso tenía todos los argumentos para estar fuerte por ese gran diferencial de tasa. Era un gran escudo para el peso. Ahorita en este ciclo de bajada, Banco de México ha bajado mucho más que la Fed. Se comprimió ese spread, estamos en cerca de 340, de 600, nos comprimimos a 340. Entonces ya ese escudo y ese pretexto, ese argumento del peso fuerte por la tasa, pues se ha venido evaporando poco a poco por los recortes de los 2 bancos centrales y sigue fuerte el superpeso. Entonces, hay algo más, además de ese diferencial de tasas. ¿Qué es ese algo más? Puede ser una conversación larga, pero para decirlo muy cortito, yo diría es la volatilidad que tiene el peso, la libertad de entrada de flujos de capital, de entrada y salida de México. Es una moneda que flota en verdad libremente. Muchos de los demás países emergentes son NDFs, o sea, no liquida, no metes y sacas tan fácil el capital, sino solo liquidas el diferencial. En México no, entonces eso es algo positivo. Es de las maneras que más se operan en emergentes. Entonces tiene varias ventajas y sobre todo dado su riesgo país, ¿no? El CBS, el spread de crédito de México encima de una referencia como por ejemplo el Treasury, esa diferencial México es de los más apretados. No es el más apretado de emergentes, Chile por ejemplo es más apretado, pero sí es de los más apretados. Está más apretado que Brasil o que Colombia o que Sudáfrica, etc. Entonces, es atractivo si tú estás fuera de México, estás en Londres, estás en Nueva York, estás en Noruega, en algún país de estos que tienen grandes fondos soberanos, etcétera, donde inviertes tu dinero a una tasa más alta que la que obtienes en un país desarrollado, tasas muy chiquitas. México lo vería lo suficientemente líquido y fácil de entrar y salir con un spread de crédito SAC. Por último, nada más para concluir, siempre pasa
en cualquier país, no en México. Ahorita estoy hablando de México, pero igual si vas a Colombia o Argentina o a Chile o al que sea, Sudáfrica, etcétera, a cualquier país emergente en general, siempre el más pesimista con respecto al país es el local. O sea, si quieres ver a alguien pesimista en México, de una audiencia, búscate a los mexicanos. Esos van a ser los más pesimistas. Y igualmente, si quieres hacer eso con Colombia, el colombiano. Porque como vives los problemas día a día, tienes en el bache, el semáforo, el tráfico, o sea, tienes los problemas de cerca, crees que eres el único lugar hasta que vas a Brasil y haces 4 horas al aeropuerto, ¿no? Hay un sistema de moto que estás en tu coche parado en el tráfico, llega una moto, la pides, ¿no? En una aplicación, una moto con 2 personas con su casco y te asalta. No, me dice, vieras con dos personas, lo pides, y esas 2 personas, una toma en coche, o sea, le dejas tu coche y te subes a la moto con el otro y te vas al aeropuerto y llegas en media hora, ¿no? En vez de llegar en 2 horas o 2 horas y media. O sea, te rescatan del tráfico. Entonces, en México todavía no llegamos a eso. Lo pongo nada más como punto de vista, a lo mejor un poco chusco, de que así hablando de eso, pero en general, dices, la política, la seguridad, etcétera, el empleo, etcétera, el Estado de Derecho, varias cosas que uno podría analizar de un país. Entonces, el local siempre lo ve peor, pero desde fuera no, que tienes que comparar reactivamente, ¿no? Si en los otros países fuera una maravilla todo, ok, pero en todos los demás países hay esos problemas y más. Entonces, en superpeso está ahí, yo creo, porque el dólar está débil, no es tanto el peso. El tipo de cambio es como la distancia entre 2 embarcaciones, entre 2 veleros. Entonces, no necesariamente es, yo no me estoy moviendo y estoy más fuerte. México está no muy bien y el peso está más fuerte. ¿Qué está pasando? Pues el otro velero es el que se está moviendo, ¿no? El dólar, porque estamos viendo peso contra dólar. Si ven, por ejemplo, el peso contra el euro, está mucho más estable y sí se ha fortalecido, pero poquito. A lo mejor el peso se ha fortalecido 10% y el Euromex se ha fortalecido 3%, no 10%. O sea, entonces en realidad el velero que anda moviéndose bastante es en dólar, no es tanto el peso. Entonces nosotros no tenemos que estar sorprendidos dónde está el peso, es el dólar. Estaba contra el euro, estaba arriba de 1.20, estaba más débil el dólar hace 2 semanas. Ahorita se regresó casi 3%. Entonces, en vez de estar a 17.15, pues estamos a 17.40, ¿no? Un 2%. Otra vez, el que se movió fue el dólar contra el euro notado. Nada más como para a veces tomar la referencia, y no es el peso, el superpeso que le pasa, sino es que al dólar qué le está pasando y por qué se mueve el dólar. Y bueno, esa es toda una discusión, ¿no? Gracias. ¿Y te irías en esa línea de depreciación del dólar a otras monedas? Por ejemplo, en este caso Brasil, que creo que va a haber bastante flujo, porque va a ser de los pocos mangos censales que sí va a bajar apenas. Sí, ahorita que las tasas están al 7, y conste que cuando hablas de tasas hay que ver qué parte de la curva estás hablando. Todo esto es la tasa de un día, ¿no? Es lo que controlan los bancos centrales. El resto de la curva no la controlan los bancos centrales. Pueden influir interviniendo un poco, pero en general es oferta y demanda. Entonces, la tasa de un día en México es 7, pero la parte de 15 años es 9%. Entonces, durante estos últimos 3 años pasados, el punto más alto de la curva era la tasa de un día. Entonces, pues es la que por default está la mayoría de la gente, ¿no? Sin preguntar mucho, pues estás a un día. Y resultó ser la mejor, ¿no? Como el burro que tocó la flauta, ¿no? Sin saber, estabas en la mejor opción. Al estar la curva invertida y venir el ciclo de bajadas y ahora la parte corta, el un día, ser la tasa más baja de esa curva, ahora ya no es buena idea estar a un día, ¿no? Ahorita sí el burro, ya la flauta ya no toca igual, hay que tratar de ver alternativas y de repente vale la pena estar en duración más larga, ¿no? O sea, no un día, sino ya de repente pensar en 5, 10 años,
Y hay que acordarse que puedes entrar a 10 años y a las 2 semanas salirte. No tienes que estar los 10 años. Pero mientras estuviste ahí, traes riesgo, puede moverse y entonces puedes ganar o perder, eso es cierto, pero si vas a estar un rato, el carry y esa diferencia tan grande entre 7 y 9 no es despreciable, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Me preguntabas de Brasil. Brasil, la tasa de un día está al 15%. Ahorita mucha gente que le dices la tasa que no sabe, ¿no? Que no está pegado a esto, y está al 7, dice, qué chulada cuando estaba al 11. Qué maravilla, lástima que ya no estamos ahí. Pues Brasil está o sea, hay otros países, ¿no? que pueden estar allá. El riesgo de estar al 15 en Brasil es que de repente se te mueve el tipo de cambio, ¿no? Entonces, ganas 5, 6, 7, 8% más de tasa, pero de repente el tipo de cambio se mueve eso más, y entonces te limpia. Entonces, no es seguro que vayas a ganar, pero sí es un punto, una opción importante, es un punto importante el ver otros países. Hay muchos ETFs, como sabemos, que son acciones, que son de deuda, pero son acciones técnicamente, fiscalmente, lo compras con tu asesor donde tú operes como una acción, pero es deuda. Hay uno de Brasil. Entonces puedes comprar uno de Brasil, etc. Hay de treasuries. De hecho, la mayoría de las acciones, si ves la Bolsa Mexicana de Valores y Viva, las dos bolsas, la mayoría del volumen que se opera, que son acciones, entre comillas, en realidad, si ves qué tipo de acciones son de deuda. Se usa muchísimo. Para comprar dólares es sumamente usado, y para otro tipo de, como comprar Brasil, dije en este caso, o comprar oro, o comprar petróleo, o comprar etcétera, ¿no? Cosas que no son acciones. Cuando uno piensa en la bolsa, pues estás comprando alguna empresa, acciones de una empresa. Eso ya cambió, y ahorita puedes comprar 1000 cosas que no tienen que ver con una empresa, ¿no? Como por ejemplo commodities o tasas de texto. Súper, gracias. Hablando del dólar, igual y quiero pasar a Rodrigo a preguntarle por los mercados de capitales. Hemos visto una gran rotación hacia afuera de Estados Unidos, hacia afuera de los trades que habían pagado más, tipo los mega cap stocks. ¿Qué es lo que estás esperando en cuanto a evaluaciones? Porque siempre hablamos obviamente del múltiplo versus el crecimiento de las utilidades, pero también los múltiplos comparados contra la historia. Tal vez la historia del S&P era un índice mucho menos rentable, menos basado en tecnológicas. ¿Qué esperas? ¿Que siga esta rotación o que ganen los fundamentales de las utilidades? Justo dijiste algo importante, que es identificar de dónde venimos. Nosotros en el comité de inversiones siempre hacemos una cosa que le llamamos el wrap-up, que es buscar, bueno, dónde estoy parado. Primero voy a ver dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy a ir. El mercado americano sin duda ha sido el que más ha pagado en los últimos 10 años. No ha habido competencia. Y sí ha estado más caro. Aquí el tema es que cuando nosotros empezamos a diseccionar el índice y dices, bueno, pongo a que pese más la tecnología, pues no está tan caro como parece que debería de estar. ¿Y cómo hacemos esto? Pues generalmente los que somos medio geeks como yo y mis amiguitos de la oficina, hacemos un múltiplo que se conoce el PEG, el Price Earnings Growth, ¿no? Agarras el múltiplo actual de utilidades, precio-utilidad, y le pones el crecimiento a largo plazo que se espera. Cuando ves el mercado americano con esto, comparado con los otros mercados, la realidad es que no está tan caro a comparación del crecimiento que están dando. Eso es súper importante. La segunda cosa que hacemos es, antes de tomar una decisión con el cliente, preguntarle, ¿qué es lo que quieres lograr? Porque no es un hedge fund del patrimonio de una persona. O sea, hay que decidir hoy, pues siempre pongo el ejemplo de mi papá. Mi papá es español, vino a México y se regresó a España. Bueno, pues mi papá pensaba en pesetas. Yo me acuerdo, vamos a comprar un coche y vale 3,000 millones de pesetas. Y para acá las pesetas ya no existen. Pero empecé ya pensando en euros. Entonces, ahorrar en dólares a mi papá pues no le hacía sentido porque él pensaba en euros. Y entonces, luego voy a Monterrey, tengo el privilegio de sentarme en varios comités de inversiones, varios family offices, y sabemos que la gente de Monterrey los adoro y los respeto, pero son semigringos.
No, entonces, oye, ¿cuántos euros quiero tener, compadre? ¿Cuántos euros te gastas al año? 10 a lo mucho, digo, no sé. O sea, tienes casa en Vail, tienes casa en Houston, vives en Estados Unidos prácticamente. Entonces piensa más en dólares. Claro que hay que diversificarlo, no estoy diciendo que no. Pero partimos de ahí, ¿no? De dónde vengo, dónde estoy, y entender también qué fue lo que pasó el año pasado es súper importante, porque si nosotros vemos, hay 3 componentes que nos dan cuando crece la bolsa, ¿no? Y en un podcast que entrevistaba a Sergio Menzel-Leonardo, que él decía, a ver, la bolsa, pues no es la bolsa, es el índice que podemos comparar, el S&P o demás a través de los ETFs. ¿Cómo crecieron el año pasado? A diferencia de todas las otras regiones, Estados Unidos, de estos 3 componentes, que son dividendos, crecimiento de utilidades, y que estoy más caro en valuación, pues a la gente cree que pues es más caro, puedo pagar más por ese múltiplo. Estados Unidos tuvo aproximadamente una tercera parte de lo que se hizo cabo fue por valuación, pero en Europa no fue así. Europa fue la mayoría por valuación y poco por utilidades. Estados Unidos mucho por utilidades y poco por valuación. Entonces, identificar ese tipo de cosas creo que es importante. Entonces, ya entendemos dónde estamos parados. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Que creo que es una pregunta súper buena. Es cuando nosotros revisamos los estimados de Reuters, de Bloomberg o cualquiera que hay en el mercado, prácticamente todos los mercados nos están diciendo vamos a crecer doble dígito de aquí a futuro. Entonces tenemos que ver, bueno, si más o menos todos, unos más, unos menos, pero quedémonos con la idea. ¿Qué es lo que la gente va a querer? Ese flujo hacia dónde lo va a mover. Y entonces, si nosotros revisamos las posiciones de los institucionales a nivel mundial y de los bancos custodios, nos vamos a dar cuenta que veníamos de estar sobreinvertidos en Estados Unidos. Viene el 2020, viene la tecnología, viene el AI, y nos sobreinvertimos en Estados Unidos. Entonces, el mercado está regresando a estar simplemente el primer escalón de sobreposicionamiento en Estados Unidos. Y eso no significa que el mercado esté muerto y todas esas comparativas que les han dado de la burbuja.com y eso no les hagan caso, son mentira. Sí está caro el mercado mexicano, pero no tiene nada que ver con eso. Y ahí es donde nos posicionamos para decir, bueno, el flujo hacia dónde se está yendo, y la realidad es que sí está yendo algo de flujo a los otros, digamos, regiones, y no solo en Estados Unidos, y están evitando un poquito este riesgo geopolítico que hay por ahí. Y dentro de el tema geopolítico, nunca había estado tan en boga como ahora. ¿Le crees al oro o ha sido flujo? Pues si nosotros revisamos cómo han estado comprando los bancos centrales, o sea, el año pasado todos los bancos centrales compraron menos oro que los últimos 3 años. Nosotros 2022, 2023 y 2024 compraron como 1,000 toneladas cada año en los bancos centrales. Y si revisamos qué fue lo que hicieron con datos semioficiales publicados, los BRICS, no compraron nada. Entonces, esa historia de China, Rusia y los demás están comprando puro oro en sus bancos centrales, por lo menos los datos oficiales no están haciendo eso. A lo mejor lo están haciendo a través de ETFs escondidos en las Islas Caimán, podría ser, no lo sé. Pero sí vemos que cuando tienes los movimientos que nos platicaban de doble dígito en un día o en un par de días en oro y plata, ya estás entrando en un movimiento especulativo. Yo no sé si va a subir más o no, la verdad es muy difícil. Lo que sí es, ya no es el activo seguro que antes teníamos, hoy es un activo de especulación y es lo que se está a punto de. Queríamos que nos dijera si va a seguir subiendo. No, mira, la verdad, yo pensaría que se debería de mantener en estos niveles. Ya no veo por qué fuera de compras, de especulación, debería de subir más. Ok. Tal vez un poco lo que ha pasado es que fueron subiendo las mareas de distintas clases de activos, lo cual me lleva también a activos alternativos. Javier, te quería preguntar, ¿qué es lo primero que se busca en un activo alternativo? ¿Es un tema de diversificación o es un tema de componer rendimientos buscando más riesgo? ¿Qué es lo que está percibiendo y cómo ha ido cambiando también en el tiempo? Gracias, Laura, y gracias, Dejo. Gracias a Rismatics y a Enrique por la organización del evento y por escoger instituciones con causa como Crystal Caos para apoyarlas. Volviendo a la pregunta, o sea, yo creo que yo me di un paso atrás. O sea, los alternativos, si recordamos, por ejemplo, los grandes fondos de pensiones globales hoy en el mundo van del 10% hasta el 40% de sus
activos, en activos alternativos, principalmente private equity y recientemente en deuda privada. México no es la excepción. Si uno revisa las carteras de las Afores, hoy, que es el inversionista institucional más grande de México, que representa hoy más o menos el 20% del Producto Interno Bruto, alrededor del 8-9% son activos alternativos, de una posibilidad de hasta el 20% que se pueden ir. Entonces, ¿por qué invierten todos estos endowments, Harvard, etcétera, en activos alternativos? Volviendo a tu pregunta, yo creo que principalmente porque los rendimientos no están correlacionados a los mercados bursátiles. Entonces, podemos ver ciclos extraordinarios como en el año pasado, donde a todo el mundo le fue muy bien, y normalmente los activos alternativos, que son activos de largo plazo, dan rendimientos más estables. Particularmente si hablas de crédito privado, porque el private equity tiene otro tema. En México, hablando de asset classes que están en crecimiento, donde hay oportunidades, me quiero detener un momento en el crédito privado. O sea, México sigue siendo un país, si medimos el crédito privado de México como porcentaje del Producto Interno Bruto, es alrededor del 35-36%. Somos el país en Latinoamérica con menos deuda al sector privado. O sea, es una vergüenza que no tengo nada contra los países centroamericanos, pero países como Guatemala o Costa Rica presten más dinero al sector privado que México. Entonces, como pasa en los mercados eficientes, México va llenando esos huecos. ¿Y cómo se van llenando? Pues la banca, obviamente con los grandes créditos que conocemos, pedirle a la banca que se baje a las pymes es imposible porque tienen costos de operación muy altos. Hacen trajes a la medida, pero para los bancos, no para para las empresas. Entonces ha surgido en México una serie de activos que en el crédito privado, de jugadores como Sofomes, como Fintechs, como Sofipos, como Secades especializados en deuda, que jalan dinero de las Afores, que están llenando ese vacío. Y la verdad, si uno hace bien su chamba, podemos encontrar buenas oportunidades en ese asset class. Y repito, claro, no hay liquidez, ese es el precio que uno paga, no hay free lunch en esta vida, pero puede haber buenas oportunidades y creo que es un área que va a seguir creciendo en México, a pesar de los pesares, las pymes, hay muchísima necesidad de crédito. No nos damos abasto, o sea, hay muchísimos fondos que hacemos lo mismo de deuda privada, de deuda senior estructurada, aburrida dirían algunos, pero hay muchísima necesidad en mercados y hay oportunidades para los inversionistas de tomar esa ventaja, ¿no? En Estados Unidos, el mercado, por ejemplo, de deuda privada lleva 25 años, es el asset class dentro de los alternativos en Estados Unidos que más ha crecido. Si nos vamos a Sudamérica, por ejemplo, Chile ya sacó sociedades de inversión donde el activo subyacente son créditos de empresas para llegar al retail. O sea, hay mucha oportunidad en que crecer y vuelvo a lo mismo, con rendimientos que puede estar 400, 500, 600 puntos base arriba de la tasa de referencia. Juan Carlos también viene de las Afores, tal vez tú puedes aumentar, agregar algo. Sí, con muchísimo gusto. A ver, yo les diría, en términos de para qué sirve un activo alternativo, rápidamente, uno es un diversificado, ya lo dijo Javier muy bien, y la razón de la diversificación, además de que es privado y que cotiza solamente 4 veces al año y que se descorrelaciona, es que tienes acceso a perfiles de inversión riesgo-retorno que en mercados públicos no te da. Y voy a poner un ejemplo rápido, hotel. Hotel no lo puedes acceder a través de mercados públicos, tienes que acceder a través de capital privado, ¿no? Entonces, uno es diversificación, sin duda, accedes a cosas que no puedes acceder en mercados públicos, y dos, hay un tema de mejora del retorno o return enhancement. El return enhancement viene de que en los últimos 20 años, al menos este último año fue distinto, pero en los últimos 20 años, mercados privados, private equity en general, global, ha superado al S&P 500 en alrededor de 200 puntos básicos, ¿no? Entonces, cuando metemos este tipo de activo
en los activos que manejan aquí los señores de públicos, pues tus métricas en el portafolio mejoran muchísimo, ¿no? Y luego, regresando al tema de private credit, global y local, pues varias cosas. En la parte internacional, tuvimos un boom de private credit en los últimos años, derivado de muchas cosas, pero del tema que hubo de los conflictos en los bancos regionales en Estados Unidos. Los bancos empezaron a hacerse para atrás en los créditos, y luego tienes un montón de fondos de capital de private credit en Estados Unidos que empezaron a prestar a muchísima gente. Las características principales son: tienes una velocidad de ejecución mucho más rápida que un banco, tienes la capacidad de hacer un traje a la medida que un banco no puede hacer, y tienes una capacidad de filtrar y selección bastante más profunda. Ahora bien, desde el punto de vista regulatorio, en Estados Unidos, ¿hay una burbuja en private credit? ¿O qué es lo que está pasando? Y se los pongo de esta manera. Un banco, cuando presta con su balance está apalancado 10 veces, 12 veces. Bueno, un fondo de private credit trae palanca a lo máximo una vez con las líneas de suscripción. Entonces, hay menos riesgo acumulado del lado del private credit que del lado de la banca, ¿no? Entonces, por ahí hasta el gobierno americano creo que está a favor de eso, ¿no? Últimamente se han venido comprimiendo los spreads entre bonos públicos y private credit, o sea, lo público con lo privado, porque se ha venido ya aflojando el crédito. Hay mucho, entonces los covenants han venido aflojándose. Sin embargo, como decía Javier ahorita, es el activo de mayor crecimiento, va a doblar, en 2030 va a doblar la cantidad de activos administrados en private credit a nivel global, va a pasar a $4.5 trillón, ¿no? Desde 2.2. Pasa así. Y yéndonos a México, pues bueno, creo que Javier lo mencionó súper bien. Lo único que añadiría es un activo que en México ha sido muy exitoso, o ha sido exitoso en términos de inversión institucional, y la razón es que, pues digamos, como es autoliquidable, es decir, si está bien estructurado el crédito, si traes un fideicomiso de administración, garantía y pago, si seleccionaste bien al creditor, ¿no? A la persona que te pidió el crédito, pues al final obtienes tu retorno, tu capital y tu retorno, ¿no? Tienes sus trucos, pero al final acabas regresando el capital, el dinero, ¿no? Comparado, por ejemplo, con un private equity local, donde ha habido casos de éxito, pero ha habido muchos casos que no son de éxito, ¿no? Entonces yo diría de private equity, de private credit global y local es un muy buen activo, tanto internacional como local, y en México ha tenido muy buenos resultados. Tengo muchas preguntas de lo que me un poco quiero regresar al punto que decías, Javier, de la poca penetración de alternativos en México. Tal vez un poco preguntarte a Carlos, sé que dentro de tu rol actual estás ingresando a Latinoamérica, activos alternativos extranjeros, pero en tu previa experiencia en la Reinviar estabas con Chile. Quisiera ver qué hizo bien Chile como para tener una mayor sofisticación de los mercados, y cuál podría ser de los primeros pasos para México. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Un poquito para complementar los puntos que hacían Javier y Juan Carlos respecto a cuál es el interés también de alternativos. Creo que hay que poner un poquito en perspectiva a nivel internacional también cómo han ido evolucionando los mercados y por qué los activos alternativos han vuelto muchísimo más relevantes. Hace 20 años teníamos en Estados Unidos, por ejemplo, en la bolsa americana, alrededor de 8,000 compañías públicas, y uno de los grandes objetivos de financiamiento de cualquier compañía en cuanto tomaba cierta escala era salir a los mercados públicos para poder financiarse y poder crecer, ¿no?, de manera sustancial. Hoy en día ya nada más tenemos 4,000 empresas públicas en Estados Unidos, y estas empresas privadas se mantienen privadas muchísimo más tiempo de lo que lo hacían antes. Un ejemplo obviamente muy conocido es SpaceX, que es una compañía que podría salir a bolsa en los próximos 6 meses, que tendría una evaluación potencial de 1.5 trillones.
haciéndola una de las compañías más valiosas de Estados Unidos inmediatamente en el momento que sale a la bolsa. Esto yo creo que era impensable hace 20 años. Google salió más o menos con una evaluación de $200 millones en el mercado y fue creciendo dentro de los mercados públicos en su rol. Entonces, los mercados alternativos y los mercados privados se han vuelto mucho más relevantes. Hay muchas maneras de financiación ahora dentro de esos mercados y por lo tanto para acceder a todas estas compañías, el mercado público pues ya se queda un poco corto en su rol de lo que era hace 20 años, ¿no? Entonces te da pues acceso a un gran número de compañías que antes se encontraban en mercados públicos, son activos descorrelacionados, con menor volatilidad, porque finalmente nosotros estamos evaluando pues el EBITDA y los flujos de esa compañía trimestre con trimestre, y si esos flujos no han cambiado de manera fundamental, pues no hay una razón fundamental de quitarle, ¿no? O sea, valor a esa compañía por cierta volatilidad de corto plazo que puede haber dentro de los mercados públicos. Entonces, todas estas características pues son muy bienvenidas, obviamente por inversionistas de largo plazo, que les permite diversificar pues su exposición dentro de los mercados públicos, acceder a nuevas compañías y tener rendimientos también bastante atractivos en ese sentido, ¿no? En cuanto a lo que ha sido la evolución obviamente dentro de Latinoamérica, como bien dijo Laura, yo antes formaba parte de la Reinvial, que es un banco de inversión chileno con 90 años de historia. Y yo creo que lo que han hecho o lo que ha sido la dificultad un poquito en México y que ha sido el caso de éxito en otros países, es un poquito esa capacidad de salida de muchos de estos activos alternativos, de estos activos privados, donde sí hay una salida pública para muchos de ellos, ¿no? Entonces, el mercado, la bolsa, por ejemplo, chilena, tiene mucha mayor liquidez y es mucho más fácil salir a bolsa dentro de Chile. Brasil tiene un mercado interno también bastante importante y mercados públicos bastante importante, que ha permitido que muchas de estas startups dentro de estos países pues salgan a financiarse y salgan finalmente a bolsa y te dan una salida para los inversionistas privados de estas compañías. En México estamos tomando pasos, obviamente, hacia este camino. Se han sacado la ley simplificada recientemente, ¿no? Como parte del gobierno para tratar de quitar algo de ese peso regulatorio. Y que muchas de esas compañías que se estaban quedando privadas potencialmente salgan públicas más fácil y así le den una salida, ¿no? A los inversionistas de las mismas. Entonces, creo que estamos tomando pasos para mejorar un poquito esta situación, pero ciertamente necesitamos ver una evolución en esto para que los mercados privados en México también se desarrollen muy importantes. Gracias. Y también un poco, Juan Carlos habla de que ha crecido mucho y se han apretado los spreads. Lo próximo en alternativos, donde van a llegar los flujos, deberíamos pensar que es un tema de infraestructura y de energía. Sé que es un cuello de botella muy fuerte para inversiones en México. ¿Creen que hay apetito de inversionistas locales o extranjeros para entrar a invertir? No sé si Juan Carlos. Gracias. A ver, creo que el activo, al menos en el mercado privado, el activo de moda, así como hace unos años, o hace un par de años estaba crédito privado, creo que hoy se está empezando a volver infraestructura, ¿no? A ver, infraestructura tuvo muy buenas valuaciones a nivel global, primero y luego me voy con México, tuvo muy buenas valuaciones y tuvo un levantamiento de capital muy, muy fuerte, liderado creo que obviamente por Estados Unidos, pero Europa pintando muy fuerte, y no nada más es un tema de que está de moda, sino que hay un fundamental atrás. Con toda esta disrupción que hablabas de la tecnología, de las IAs, pues hay una necesidad de infraestructura digital bien importante, de data center bien importante, de fibra óptica bien importante, de logística súper importante, de energía para mantener a todo eso. Entonces, eso hace que tengas una demanda bastante fuerte por ese tipo de activos y que haya habido levantamientos de capital históricos. Ahora bien, hay que decirlo, se ha alentado un poquito el deal flow, es decir, no se ha podido ejecutar la cantidad de transacciones que nos gustaría que se hicieran por varias razones. Pero una es, y hablaba Faesi, tema de las tasas, a lo mejor que sí han venido bajando,
pero quizá no al nivel no al nivel que ese activo necesita en este momento. Entonces, en la parte internacional. Bueno, en la parte local yo les diría, pues obviamente el nearshoring te genera una presión bien importante por activos de infraestructura en México y infraestructura de energía. Si a eso le agregamos que, en mi opinión, estuvimos parados alrededor de un sexenio en muchos temas de infraestructura y en muchos temas de energía, derivadas de una falta de certeza jurídica, política, las Afores estuvieron paradas o más lentas que de costumbre en ese activo. Yo les diría, hoy con pues este Plan México nuevo, con esta nueva ley del sector eléctrico que te define varios modelos de negocio, esos modelos de negocio bien mapeados, pues hay unos que son low hanging fruit, puedes ejecutar con cierto nivel de tranquilidad, con cierto nivel de riesgo acotado. Yo les diría eso, infraestructura, hay una necesidad súper importante derivada del nearshoring, pero derivada del atraso que hubo por muchos años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el activo caliente? Creo que es ese. Si le agregamos también que la CUF, esta regla que regula a las inversiones de las Afores, se le agregó un bucket adicional, un límite, un espacio adicional de 10% para invertir en México, preeminentemente 80%, pues todo parece indicar que debería de haber un boom en infraestructura. Ahora bien, ¿significa que eso es lo que va a pasar? No necesariamente. Eso lo deciden los comités de inversiones de las distintas instituciones, ¿no? Y la calidad de los proyectos y en contarte al manager que tenga resultados probados, que tenga un track record, que ejecute, que sepa, que regrese capital. Creo que ese va a ser el principal reto. Yo solo agregaría que México tiene la expertise en infraestructura. Hay gente muy capaz en México para estructurar, dando deals de equity como deuda de largo plazo para proyectos de infraestructura. Hay fondos, hay recursos, y si le sumamos a esto los fondos extranjeros especializados en infraestructura, o sea, da un poco de tristeza ver que llegan a las Afores, levantan dinero a las Afores para los fondos de infraestructura, pero se invierten afuera. Y claro, para las Afores está bien porque diversifican la cartera, etcétera, etcétera, pero les pregunto, ¿por qué no inviertes en México? Y te dicen, mira, lo que decía Juan Carlos, o sea, me falta certeza, me falta confianza. Y pues ante eso no hay mucho que decir. Dicho lo anterior, yo creo que con el Plan México va a haber más lana del gobierno, ya se está invirtiendo. Con la ratificación del TEMEC, de alguna manera se va a ratificar. Eso debe de disparar la infraestructura, que es un gasto y es una inversión que genera muchísima actividad económica. Entonces, yo soy relativamente positivo de que este año va a ser bueno para México, simplemente por la inercia de la inversión pública, y que sí hay dinero para buenos proyectos. Se están haciendo cosas, por ejemplo, el otro día veíamos en un comité, pues hay carreteras en San Luis Potosí, hay algunos proyectos bien estructurados, hay unos mal estructurados, y en las Afores, por ejemplo, su principal función es cuidar el dinero de los trabajadores, no es ayudar a México, es mejorar la tasa de reemplazo de las pensiones de los trabajadores. Y ante buenos proyectos, por supuesto que se suelta el dinero. Bueno, las Afores lo suelta. Está creciendo 20% anual. Necesitan invertir. Faltan buenos proyectos, faltan buenos managers y falta un poquito de confianza. Cerraría con, desde sus trincheras o desde sus inversiones personales, en 2-3 palabras, ¿qué activo creen que es un no-brainer para este año? ¿Y cuál tendencia que esté de moda no se subiría ni por casualidad? A ver. Yo creo que el peso mexicano, yo estoy positivo con el peso. Estoy de acuerdo que el TLC se va a negociar al final bien. Entre más se pelee Estados Unidos con Canadá y con el resto del mundo, al final México queda mejor en términos relativos. Entonces creo que
sea trilateral o bilateral, va a ser positivo para México. Y entre más ríspido se ponga, le conviene más a México, porque al final con México no se ve que vaya a quedar un mal acuerdo, ¿no? México se ve dispuesto a ceder, a acomodar, a ser flexible, y por otro lado, cada vez tiene un poco más de fricciones con el resto. Entonces, eso me hace pensar que esto lo estoy pensando en junio, julio, por ahí del Mundial, más o menos. De casualidad, digo, es cuando se negocia el tratado. En esa época, el peso va a estar, puede tener un poquito otro rallycito. Y si no sé en dónde vaya a estar en junio, pero si está a 17.75 o a 17.25, no muy lejos de donde estamos ahorita, de repente puede irse a 17.00, 16.80, entonces, y que cerrara el año así. Entonces, veo a México bien, el peso creo que sería una de las cosas que tendría. Y bueno, los demás activos, si quieren les dejo a los demás a ver qué opina cada quien. ¿Cuál no? Híjole, ¿cuál no? Pues sí hay varios que no entraría, ¿no? Uno que sí me da miedo son los metales. Yo no, creo que está un poco overshooting y que está un poco exagerado el precio del oro. Se dieron ajustes que no se dan en décadas, ya se movió. En la plata a lo mejor hay un poco más de industrialización, de usos industriales, el oro no tanto, entonces es un poquito el salirte del dólar, un poquito esa historia, pero no se me hace que tenga demasiada razón fundamental eso, y que el dólar deje de ser moneda de reserva y eso, algún día pasará, pero en varias décadas, yo pensaría. Entonces, que el oro, los metales, creo que están un poquito inflados. Bueno, Le dimos tiempo de pensar, ¿eh? Sí. yo estoy obviamente altamente invertido dentro de Private Equity, no toda la firma en la que estoy, y soy un ferviente creyente que los mercados privados de largo plazo sí deberían dar un rendimiento superior a lo que puedes encontrar en mercados cubinos. Ahora, hay que ser altamente selectivo también dentro de mercados privados. Veía una estadística hace poco que parece que ya hay más firmas de Private Equity en Estados Unidos que McDonald's. Entonces, claramente ha habido un exceso, ¿no? O sea, fue una clase de activos que permitía tener unos rendimientos muy interesantes y también unos rendimientos personales para los gestores que eran bastante atractivos. Y lo que eran un poquito la fórmula para el éxito en la pasada década, en la cual pues teníamos tasas extremadamente bajas, estos gestores se podían simplemente apalancar y hacer un crecimiento, ¿no? Y vender posteriormente a estas compañías a un múltiplo mayor, porque los múltiplos son creciendo de manera sustancial. La relativamente simple en mercados privados, pues tener una fórmula exitosa y de rendimientos atractivos. Hoy en día yo creo que eso ha cambiado de manera sustancial y estamos viendo muchos cambios en los mercados privados también. Ha habido muchas firmas que están teniendo muchas dificultades, por ejemplo, para levantar capital en las circunstancias actuales. Y esto se debe que ahora lo que buscamos realmente es traer un valor operativo agregado a estas firmas, ¿no? Mejorar los equipos administrativos, mejorar las cadenas de producción, agregar nuevas geografías también a estas empresas para realmente, fundamentalmente cambiar el valor de ellas y así, una vez que salgamos al mercado a venderlas, realmente poder contar una historia de por qué esta empresa no va a continuar creciendo y es fundamentalmente distinta de lo que era inicialmente. Entonces, que soy creyente ferviente de lo que es mercados privados, pero hay que ser selectivo obviamente dentro de ello y realmente entender obviamente pues el valor agregado que traen estas firmas hoy en día. No, creo que no. Lo que no, yo creo que lo que estamos siendo bastante cautos hoy en día y también es difícil obviamente cuantificar, creo que estamos en una etapa de cambios importantes en negocios que podían ser muy sólidos y tradicionales antes. Entonces estamos viendo, por ejemplo, ha ido viendo una corrección súper importante en estos últimos días en todo lo que es software por la amenaza de lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial obviamente está cambiando varios paradigmas y entonces creo que ciertos modelos que antes eran bastante sólidos, donde tenías software y tenías ingresos recurrentes porque pues tenías suscripciones muy altas a este tipo de servicios, hoy pueden verse obviamente amenazados, ¿no? Por esta parte de inteligencia artificial, donde pues un CRM o algo relativamente básico, ¿no? Podría ser
cambiado por una nueva empresa que llegue con inteligencia artificial y te haga ese mismo servicio de manera mucho más barata, ¿no? Lo que hay que buscar, yo creo, ahí es entender, obviamente, dentro de software, cuáles son las empresas que tienen pues ciertas características distintivas que las deberían hacer resistentes incluso a inteligencia artificial, y donde inteligencia artificial debería ser un cambio positivo y no negativo, ¿no? Entonces, empresas donde pues mucha de la data que tenga esa empresa de software, por ejemplo, sea privada. Eso es un valor agregado significativo y te puedes defender, obviamente, ante estos cambios, ¿no? Donde puede eficientar un poquito costos. Entonces, creo que software es una parte donde hay que ser bastante cautos hoy en día. No todo el software está creado de la misma manera. Entonces hay que ser bastante selectivos, yo creo que en estos momentos, en este espacio. ¿Nos da tiempo? Amán. Rápido, ¿verdad? 2 palabras. Positivo, positivo en private credit y obviamente infraestructura por fundamentales, sobre todo. ¿Qué no haría ahorita? Posiblemente no haría real estate todavía y no haría venture capital. La relación de riesgo-rendimiento de infraestructura para mí es la más atractiva. ¿Y qué no haría con mis clientes? Lo que no conoce. Nunca nos meto a algo que no conoce. Para mí eso es lo más importante. 10% de cualquier cartera tiene que tener alternativos. Entre los alternativos, creo en el crédito privado. Y lo que no haría es, primero ya lo comentó Alejandro, pues, los metales, particularmente la plata, y criptomonedas que no acabo de entender todavía. Nadie. Pues muchas gracias, Paco.